Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana en rueda de prensa en la que nos ha convocado el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para hablar sobre la neuroanatomía de la esperanza, una investigación precisamente de este centro universitario. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. Muy buenos días, doctor. También es un gusto saludar al doctor Miguel Macías Islas, coordinador del doctorado en farmacología del CUCS. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor José Luis Ruiz Sandoval, jefe de neurología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. También agradecemos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muy buenos días, muchas gracias a todos por la gentileza de haber acudido el día de hoy para compartir esta información que se ha generado a partir de lo que son los procesos de investigación documental y lo que hoy denominamos neurociencias cognitivas, que representa entonces toda una estructura del desarrollo funcional del sistema nervioso, pero que tiene implicaciones con la salud mental, con la salud emocional y sobre todo con la calidad de vida de las personas. El tema y el título, que de hecho se ha generado a través de un libro que constituye por una parte narrativa, que vincula entonces con situaciones de carácter cotidiano que están ligadas a la esperanza como emoción, con una connotación cognitiva, que es lo que hoy denominamos emociones de alto rango o emociones morales, y se complementa con todo lo que son los avances y actualidades de la información a partir de los componentes funcionales del cerebro que se encuentran vinculados con esta actividad. Pudiera parecer que el concepto de esperanza ha sido tratado como algo etéreo, filosófico, metafísico, incluso hasta con carácter teológico en lo que es la historia del conocimiento humano. Sin embargo, los estudios más recientes de carácter funcional han permitido cada vez identificar estructuras que se vinculan con este tipo de patrones conductuales, insisto, de lo que denominamos las emociones morales. Algunos de estos elementos, el altruismo, la solidaridad, la resiliencia, la expectativa traducida en esperanza cuando tiene otro tipo de connotaciones de carácter psicoafectivo, pues resulta que es uno de los elementos más importantes que permiten que el individuo se encuentre estable en su condición mental y psicoemocional. ¿Por qué tocarlo como un elemento ahora de divulgación para la comunidad? Pues resulta que en nuestra área generamos productos en lo que se refiere a neurociencias básicas que tienen impactos muy específicos. Esto se traduce también en impactos de carácter clínico, pero uno de los derroteros importantes que se han generado en nuestro departamento ha sido la vinculación translacional y la vinculación también con la sociedad. Esto significa, en pocas palabras, que la generación del conocimiento en el área científica tenga un impacto en las comunidades en corto plazo. De tal manera que si no logramos en el área científica vincular esta información con la calidad de vida, con circunstancias muy particulares en nuestra sociedad, pues consideramos que la vinculación con la ciencia se quedaría muy corta, y este es uno de los motivos más importantes de este libro. Cerraré yo mis comentarios para dar continuidad a lo subsecuente, identificando que el cerebro, especialmente en la parte más nueva, si lo hablamos en esta escala del desarrollo evolutivo, que es el lóbulo frontal, configura una serie de estructuras y de redes neuronales en los que primitivamente se han identificado lo que se denomina la expectativa. En estudios experimentales, un animal espera que le den de comer si baja una palanquita. Este mismo esquema genera una expectativa de recompensa, pero en el caso del Homo sapiens, esto ha sido depurado con elementos más profundos, en donde se integran ya aspectos de funciones ejecutivas, de pensamiento reflexivo, de libre albedrío, de toma de decisiones. Y todos estos elementos, cuando se conjugan con otras redes de carácter psicoemocional, configuran entonces lo que denominamos el circuito de la esperanza.
en una correlación clínica o ya de carácter formal con sus aplicaciones cotidianas, es destacar que de hecho una de las primeras clasificaciones que hubo de depresión se tipificó como la escala de desesperanza de Beck, porque la depresión, una de las circunstancias que siguen siendo como emergentes en la salud pública por parte de la OMS, pues una característica fundamental es la pérdida de expectativas. La persona pierde el interés, pierde la esperanza y pierde las expectativas, de manera que este es como un ejemplo que nos permite como cerrar un poco el ciclo de la importancia de la esperanza para la salud mental del individuo, para su salud en general, y no solamente desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista social. Hablamos de esperanza social. Cada que hay un proceso electoral se genera una esperanza, por ejemplo, en los procesos electorales, y esto entonces se traduce en la relevancia que tiene esta conceptualización ya con bases psicobiológicas y neurobiológicas cada vez un poco más claras, que nos permiten discernir el rol funcional, pero también el rol en circunstancias psicopatológicas y el efecto tan negativo que puede tener la desesperanza como tal, hablando en la medicina clínica y en la salud mental de los individuos. Esta es entonces una panorámica introductoria sobre lo que versa este libro, que ahora se presenta como divulgación, que no necesariamente va dirigido a expertos. Es un libro que está dirigido a la comunidad. Es un libro que está dirigido a lectores comunes, con la intención de que la información de vinculación científica sea cada vez más útil y con más impacto en su calidad de vida diaria y en su vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos. Vamos ahora a escuchar al doctor Miguel Macías Islas. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre el libro. El libro se fundamenta primordialmente en una investigación de tipo documental y en una amplia experiencia del Departamento de Neurociencias, y en este caso del jefe del Departamento de Neurociencias, en tratar de llevar al público en general y a los estudiantes de pre y posgrado, llevar información actual sobre neurociencia cognitiva que sea asimilable. Entre más asimilable sea un producto, más interés puede llegar a despertar. Normalmente los libros científicos de neurociencia cognitiva suelen ser pesados y suelen ser entendidos casi siempre solo por expertos. Entonces, primero que nada, este libro tiene la ventaja de que es un libro no muy sencillo tampoco, pero vamos, lo puede entender prácticamente cualquier persona. El autor, en este caso, pone ante nosotros una obra que es ambiciosa, porque hablar de neuroanatomía de la esperanza, cuando concebimos socialmente la esperanza como un elemento más bien etéreo, ¿sí?, es difícil. Pero es una obra ambiciosa que es resultado de una profunda reflexión que abarca desde la psicología evolutiva, esto es, desde cómo el pensamiento humano se fue formando a través de toda la evolución, como resultado de enfrentarse a problemas que tenía que resolver y a estrategias de resolución que fueron exitosas y permitieron que en un momento determinado un Australopithecus se convirtiera de repente en un Homo y luego Homo sapiens. La forma en que resolvía problemas, la forma en que pudo adaptarse, todo eso llevó a que fuera exitoso desde el punto de vista social. Homo sapiens es sumamente social, y no solo social, sino que es flexible socialmente. Los chimpancés y los humanos somos capaces de socializar muchísimo más que cualquier otra especie, y eso hace que las condiciones de relación sean cada vez más complejas y tengamos que desempeñar o establecer estrategias de entendimiento muy complejas en las que hay que sobrevivir juntos, porque si no, no duramos como especie, pero hay que tolerarnos. Uno de estos elementos son los elementos cognitivos y otros los emocionales. Y la esperanza es un elemento emocional, moral, pero también cognitivo. El autor lo que hace en este libro es prácticamente traer desde la psicología evolutiva, pasando por la filosofía, lo que ahora se llama neuroteología, todo eso se lleva
hasta el nivel más importante, es decir, se baja al cerebro, se materializa en el cerebro. La esperanza es un producto cerebral, resultado de las estrategias que tenemos para resolver los problemas y las expectativas que nos hacemos en virtud de nuestras vivencias. Por otro lado, lo que me encanta a mí de este libro es el estilo narrativo. Nos pone ejemplos en cada capítulo donde es a partir de una narración de la cotidianidad, migrantes, desaparecidos, etcétera. Se ve cómo se genera la esperanza como sentimiento, pero luego lo envuelve en un capítulo en el que correlaciona todo este sentimiento con estructuras y circuitos cerebrales. Es decir, lo baja, lo ancla al cerebro y no lo deja como algo, como un elemento espiritual, ¿no? Genera sobre todo la idea de que el cerebro se sale de sí mismo para convertirse en un cerebro social. Y aquí aludo a Roger Bartra, a hablar del exocerebro, ¿no? Un cerebro solo es inútil. En el momento en que el cerebro sale y se comunica con otro cerebro, se convierte en un cerebro socialmente útil, ¿sí? Nadie, por más inteligente que sea, sobrevive solo. Entonces, este libro también nos plantea esa situación. Cómo la esperanza atiende, yo lo quisiera resumir así, es más impresionante y maravillosa la forma en que la biología teje redes sociales, sentimientos, emociones, inteligencia y esperanza, que cualquier otro esfuerzo para encasillar nuestra humanidad en un dualismo cerebro-mente, que nos vende un bienestar endeble en una realidad donde la esperanza atiende problemas de migración, problemas de violencia, de corrupción, de pobreza y de desigualdad, que es el mensaje social también que lleva a esta obra. Tenemos una estructura biológica responsable de eso que sentimos como expectativa y esperanza, ¿sí? Todos la tenemos y es muy importante que la comprendamos en un momento histórico, sobre todo en nuestro país, donde se presentan una serie de elementos en los que la desesperanza es lo que más se observa. Entonces, yo cerraría con eso. Ojalá y se difunda como todo libro de divulgación para que nos ayude a soportar a veces la realidad o al menos entenderla. Muchas gracias, doctor Miguel Macías. Ahora escucharemos la exposición del doctor José Luis Ruiz Sandoval. Muchas gracias. Neuroanatomía de la esperanza o neuroesperanza es un ensayo que se ofrece como un menú en 3 tiempos. La primera parte es una entrada con aperitivos muy amenos de índole narrativo, donde se destaca la fortaleza y bondad de la esperanza. Igualmente se señalan los riesgos de la eventual o de su eventual manipulación. La segunda parte del libro es el plato fuerte. Es la parte central y más amplia del ensayo. Diseca la neuroesperanza. La analiza como virtud gracias a sustratos neuroanatómicos, neurofisiológicos y neuroquímicos apenas entendidos. Esto lo hace desde perspectivas generales y en ocasiones, cuando el conocimiento actual lo permite, tomando en cuenta elementos y referencias específicas muy puntuales ya mencionadas. Esta parte, la segunda parte, demanda de ciertos conocimientos neuroanatómicos básicos. Sin embargo, es accesible a todos los aficionados y profesionales de las neurociencias y ramas afines de la medicina, psicología y neurofilia. La tercera parte, la final, es un digestivo presentado como una serie de máximas que nos hacen reflexionar sobre la vivencia de la esperanza a través de los siglos por personajes connotados de la historia universal. La neuroanatomía de la esperanza, la neuroesperanza, ya ha sido reseñada en más de algún escenario. Ahí me gustaría hablar también del autor. Rodrigo, mi memoria tiene recuerdos tuyos desde los inicios de los años 90. Tú eras residente de neurocirugía del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En tanto, muchos de tus admiradores y yo éramos simples internos de pregrado. Tú eras un personaje mítico, un semidios de la neurocirugía. Cual estela o cometa diáfano, te desplazabas por los pasillos rumbo a las salas o al quirófano, y una ola de murmullos y pensamientos silenciados destacaban tus hazañas. Excelente, comprometido, residente valioso, Premio Nacional a la Juventud en Investigación. Eras admirado y envidiado. Pasaron los años. Los logros se han multiplicado. Hoy,
liderías el Departamento de Neurociencias, un cuerpo académico consolidado, el Instituto de Neurociencias Translacionales, todo dentro del CUCS, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Guadalajara. Eres reconocido como investigador nacional, tienes un perfil PROMEP y muchos otros muy merecidos e insospechados reconocimientos. Otra cualidad tuya, la gestión, es una actitud que ha llevado a buen puerto más de alguna trabajo. Sin embargo, esta trayectoria profesional tuya, ya de por sí admirable y envidiable, ha dado el siguiente paso. Has cruzado la línea. La línea que por distractores muy banales y terrenales, o parafraseando a la obra del doctor Miguel Ángel Macías, por los pecados cerebrales, pocos, muy pocos, logran superar. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga es ya un referente de la literatura en el occidente del país, particularmente en este estilo excepcional de la literatura. El doctor Ramos Zúñiga es un médico que hace ciencia y a la vez un médico que hace literatura. Es un especialista en neurocirugía que hace neurociencia y de forma extremadamente excepcional, un neurocirujano que hace neuroliteratura. Rodrigo sigue siendo admirable y envidiable. En este sentido, los marcos de referencia a tu obra o comparaciones son escasas. Lo limitado de mi acervo cultural me trae a la mano La utopía de Tomás Moro, Un mundo feliz de Aldous Huxley y hasta El Capital de Karl Marx. Estos son apenas títulos o remembranzas un poco equiparables a tu esfuerzo. Hablando de autores y de estilos neurocognitivos conductuales, en el ámbito mundial tendríamos como referencias a Carl Sagan, Antonio Damasio y a Oliver Sacks, por mencionar algunos. En nuestro país, las referencias son muy escasas. Me viene a la mente al recién finado doctor René Drucker Colín y al aún vivo el doctor Bruno Estañol Vidal, con su Telar Encantado, como obra representativa en este campo. Y al doctor Miguel Ángel Macías, por supuesto, con sus 7 pecados cerebrales. Hoy es necesario dar a conocer un inédito fenómeno que se gestó y que ha nacido en el seno de nuestra Universidad de Guadalajara y parece que no se detendrá. Son el trabajo, los productos, los ensayos literarios y libros del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Así debemos de entenderlo, de reconocerlo y de empoderarlo. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga es un Cervantes y a la vez un Quijote en este empeño de posicionar a las neurociencias en otros planos, más allá de los meramente técnicos o asistenciales y o de la docencia básica. Justifica plenamente las neurociencias cognitivo-conductuales y la neuroética y la neuroliteratura como ejercicio para la reflexión y esperanza de un mundo mejor. Espero que nos sorprenda cada año con reseñas de más viajes a otros barrios, calles, avenidas y hasta cloacas de nuestro cerebro. Él conoce las rutas, las paradas, las áreas de ascenso y descenso, los túneles, los acotamientos para estas excitantes y provocativas exploraciones cerebrales. Hace malabarismo con las estructuras cerebrales, las redes, los conectores y sus funciones. Los alumnos, tus pupilos o tutorados en neurociencias admiran la destreza de tus manos, pero lo que más les llena es el descubrimiento de tu lado humano. Muy al estilo de Gandhi, Mandela, con paciencia y prudencia, modestia y elocuencia, con pensamiento y trabajo, Rodrigo se gana nuestra admiración y respeto. No pierdas las esperanzas. En nuestro medio, Rodrigo, eres nuestro gurú, nuestro zen, nuestro líder espiritual. Estudiantes de pregrado, posgrado y exalumnos y colegas tuyos pasarán de la admiración y la envidia a la emulación e intentarán, espero, seguir tus pasos. En nuestro medio hay mucho dolor, mucha injusticia y mucha ignorancia y desesperanza. Sin embargo, también nuestro cerebro es el generador de procesos y virtudes que nos acercan, si no a la felicidad, si al entendimiento de las razones de lo bueno y malo de nosotros. Tú has intentado explicarlo. Este ya es un gran avance. Rodrigo, hay muchas lágrimas y esperanza en el tintero para seguir escribiendo. Esperamos con ansias las siguientes noticias del imperio.
Muchas gracias, doctor José Luis Ruiz Sandoval, por su exposición, por sus palabras. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Sí, muy buenos días, doctor Rodrigo. Felicidades por su libro, antemano. Y quería, si nos puede especificar para las personas que no tienen este tipo de lecturas, a través de la esperanza usted hablaba de que hay problemas sociales que se pueden combatir. Ya sabemos que la mente humana es muy poderosa. En ese sentido, ¿cómo puede impactar esta lectura a las personas, a los lectores que lean este libro, que tenga un cambio positivo en su vida? Y por otra, si en este libro hay ejemplos específicos de cómo la esperanza puede resolver problemas como usted lo mencionaba, de migración, de desigualdad y pobreza. Ahí donde se puede comprar también, por favor. Muchas gracias por su pregunta. En efecto, uno de los objetivos ha sido vincular la información con muchos elementos de la práctica diaria o de la vida diaria. Cito un referente. El neuromarketing, como ahora se ha determinado, se ha estudiado, analiza las elecciones y la toma de decisiones por parte del cerebro humano ante diferentes posibilidades. De manera que, y esto ocurre en un proceso, cito de nuevo, porque en un proceso electoral, un liderazgo político, por ejemplo, es un ejercicio de neuromarketing, si lo vemos así, es presentar propuestas, es generar una expectativa, y es entonces esa expectativa lo que hace o lo que induce a que el individuo tenga una vinculación de carácter proactivo. De manera que para el caso de la salud y enfermedad, un contexto muy real es, puede haber una persona que se encuentra en condiciones físicas más o menos estables, pero si tiene una profunda depresión y si tiene una alteración o si tiene desesperanza, su calidad de vida no está bien y tiene repercusiones muy importantes en su salud. En cambio, puede tratarse de una persona que está en una etapa terminal por una enfermedad, y sin embargo, si se genera una expectativa y una esperanza, eso entonces le permite incluso superar los límites de las predicciones de carácter médico. El tener esperanza es, en una analogía a lo que comentaba en Galeano, como la utopía. ¿Para qué sirve la esperanza? Pues sirve para caminar, sirve para ir adelante, y esto es lo que permite entonces que los individuos que están en un proceso de enfermedad, el generar una expectativa es un factor fundamental. En el contenido vienen algunos ejemplos como la resiliencia, como el efecto placebo, en donde aun cuando no haya un principio activo, el efecto placebo tiene un importantísimo impacto en la salud del individuo porque le genera bienestar. Estos son entonces algunos ejemplos que vienen inscritos en el contenido y que configuran entonces ejemplos de la esperanza. Y el libro está disponible en el Departamento de Neurociencias para toda la comunidad que lo requiera. Doctor, en el libro se estudia, bueno, mencionaron el caso de los migrantes, pero se estudia como grupos, por ejemplo, de los tapatíos, si se puede medir la esperanza que tienen, o si algunos datos que nos pudiera dar qué tanta esperanza tenemos. Sí, es un referente narrativo para configurar un escenario de esperanza, no propiamente es un contenido pues social sobre la migración. Pero, por ejemplo, se sitúa un primer contexto de una paciente que tiene cáncer y tiene una expectativa en que va a superarlo, tiene esperanza en que va a superarlo. Un migrante que cruza una frontera con una esperanza de que va a tener una vida mejor. Una mujer que acude todos los días a ver si ya apareció su hijo, que se encuentra en la lista de desaparecidos, es otro elemento u otro ejemplo cotidiano. Una disertación de neuromarketing en donde alguien está diciéndoles a los grupos de liderazgo político cómo pueden generar una expectativa en los electores. Eso es generar una esperanza en un sentido social. Entonces, el contenido narrativo del libro lo hace de una forma accesible e ilustrada, pero poniendo como ejemplos de vida o historias de vida en donde jugamos con la esperanza o practicamos con la esperanza como un ejemplo para aterrizarlo luego en este escenario de la neurociencia cognitiva. Doctor Rodrigo, al tener un sustrato biológico, ¿la esperanza se puede enfermar de esperanza? Sí, de hecho la desesperanza es una característica fundamental de la depresión y de los trastornos psicoafectivos mayores generalmente que tienen un carácter ya crónico.
Una característica de lo que es la depresión reactiva, que es la más común, se denomina como tal porque es en reacción a una circunstancia ambiental que desconfigura el equilibrio psicoemocional del sujeto. Pero todos tenemos recursos como para superar esos procesos. La red social, un proceso de duelo, una enfermedad, una pérdida, es decir, y lo superamos a través de procesos de resiliencia en donde sumado a la esperanza se conjugan elementos volitivos o de la voluntad, de la historia del sujeto y de las redes de soporte. Cuando esto no ha sido posible de superar por los propios recursos del individuo, es cuando se configura la desesperanza y cuando entonces eso ya se le pone un nombre que es depresión. Y la depresión, si no se trata de forma integral con todos los recursos que hoy tenemos, pues es una experiencia que tiene un impacto devastador, no solo en el individuo, sino en la familia y en el círculo que rodea al individuo que tiene depresión. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este libro, La neuroanatomía de la esperanza. Les agradecemos a nuestros integrantes del Presidium su asistencia esta mañana, a todos que tengan un excelente día.